noches. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad junto a Maite Sarasola. Alejandro Bart, ¿cómo andás? Muy bien, ¿trajo los botines hoy? Sí, de fútbol viene la cosa. Pero viene la cosa de fútbol, estamos en plena Eurocopa, en plena Copa América y todo el mundo con la pelota en la cabeza. Naturalmente ustedes también están viendo la Copa América en TV Ciudad, pero hoy nos vamos a referir a la relación que existe entre el fútbol y la política. Sí, vamos a ver cómo se expresan los diferentes conflictos geopolíticos en estos torneos y también en el papel de la FIFA, que tiene un poder económico y normativo que trasciende fronteras y estados. Y vamos a hablar de fútbol, pero antes queremos tratar dos asuntos que son de actualidad, de la mano de Álvaro Padrón, analista internacional. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. En el programa pasado hablábamos sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, esto un poco por lo que fue esta cumbre por la paz, pero ahora nuevamente el foco está en Medio Oriente. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y sí, son las dos guerras que nos están de alguna manera trayendo la atención y una desplaza a la otra, ¿no? Hasta hace poco era como que la de Rusia y Ucrania había quedado de costado y la entre comillas, cumbre por la paz nos hizo volver a poner el foco y sin embargo ahora volvemos a Medio Oriente, que yo no dejo de poner siempre como el dato fundamental las vidas que se llevan, ¿no? Ya van 37.000 vidas que quedan en el camino por esta guerra. Que en eso quiero agregar unos datos porque justo salió un informe de la ONG Save the Children que refiere a que hay al menos 21.000 niños y niñas desaparecidos, muchos de ellos atrapados bajo los escombros, presumiblemente muertos o en fosas comunes sin identificar. Ellos advierten un poco que es difícil saber una cifra exacta, pero más o menos es la que manejan. Sí, y yo creo que eso es un dato clave para, sobre todo, analizar las dos guerras, ¿no? Una guerra es una guerra con ejércitos, con muertes en términos militares. Aquí hay una población civil que, por un lado, por el atentado original y luego por lo que es la guerra ahora, está siendo claramente la víctima, ¿no? Entonces, esto hay que pararlo y la novedad viene por ese lado, ¿no? ¿Cómo evoluciona esa guerra? Hay una advertencia de hoy, de ayer domingo y de hoy de mañana, sobre todo de la Unión Europea, del peligro de escalar la guerra hacia el resto de Oriente Medio, ¿no? Sobre todo el Líbano. Ahí hay además... Ahí parece inminente ya, ¿no? Sí, ya hay incluso intercambio, digamos, de fuego. Es Hezbollah, que es mucho más potente que Hamás. Entonces, esto empieza a tener como un momento en donde puede ser un antes y un después. Entonces, hay mucha presión internacional. Esto que decía de la Unión Europea, todavía con la conducción sin el recambio, todavía está Borrell al frente del área internacional de la Unión Europea y está planteando la necesidad de evitar ese escalamiento. Y también de Estados Unidos, ¿no? Que juega con... Nombro a estos dos actores internacionales, después hay un montón que están mucho más claros, definidos en este conflicto, pero estos dos son clave para sostener la iniciativa de Israel. Y lo otro que fue impresionante es la movilización hoy en Israel, digamos, es la continuidad de movilizaciones que han estado siempre presentes, pero el nivel de adhesión de las últimas es muy fuerte, Sí, ¿no? ha habido una represión importante por parte de la policía, carros hidrantes, gases para reprimir a quienes protestan, en un momento en que arde el gobierno de Israel, ¿no? Porque los caminos se le van acortando cada vez más al primer ministro Netanyahu, presionado por un lado por Estados Unidos y también por los sectores más, digamos, radicales del gobierno. Hablo de Ben-Gvir, hablo de Smotrich, el ministro de Economía, que están empujando a que siga adelante con esta política de exterminio de alguna manera, Sí, ¿no? renuncias además, hay un proceso de aislamiento. Sí, de Yoav Gallant. Exacto, hay un proceso de aislamiento Gabinete del de gobierno y eso está repercutiendo en la sociedad, que además hay que entender que una parte de la reivindicación no es nada menor, es pedir elecciones. O sea, hay un componente muy fuerte sobre la estrategia de la guerra, otro componente sobre la no priorización de los rehenes, pero luego el marco más amplio es pedir elecciones, cambio de gobierno o por lo pronto la consulta a la población para definir los destinos
del gobierno y por supuesto también del conflicto. Entonces es como volver un poco al origen, en donde ya estaba esta tensión instalada antes del atentado y de todo lo que ocurrió después. Ya había un cuestionamiento muy fuerte, incluso desde el punto de vista de la corrupción en el gobierno. Los problemas judiciales que tiene. Hay quien sostiene que una vez que salga del gobierno, Netanyahu probablemente vaya preso, o por lo menos tenga problemas judiciales muy severos. Y no tengo duda que ese es un cálculo que está en la mesa de Netanyahu, ¿no? Como una situación. Entonces, yo lo que digo, y aquí viene quizá el punto que hay que empezar a poner atención, ¿qué dice el gobierno, ¿no? Y entonces, por un lado, aparece hoy una declaración donde dice estamos preparados para un acuerdo parcial, pero no para detener la guerra. Es como ambiguo, ¿no? Sí. Y luego dice una cosa que es también muy importante. Yo quiero quedarme con esa frase, ¿no? Estamos entrando en una fase en donde la ofensiva de Israel más profunda está llegando a su fin. Ojalá, porque más allá de cualquier opinión, y seguro que quienes nos están mirando tienen opiniones distintas sobre esto, y este ha sido un tema que ha polarizado mucho a las sociedades de todo el mundo, lo primero que hay que hacer es parar las muertes. Entonces, después se puede tener cualquier opinión y cualquier, digamos, intención de influir sobre el conflicto, pero lo más urgente sería dejar de matar personas, sobre todo niños y mujeres, que yo me pregunto qué tienen que ver con el problema original de esto. Entonces, si hay que acumular en ese sentido, y el gobierno israelí está diciendo que va a superar la fase más intensa de la agresión, hay que buscar que ese sea el camino, porque yo creo que es el único que nos permite hoy parar con la sangría. Un dato más antes de pasar al próximo tema, que lo leía hoy en el marco de este informe de la ONG Save the Children, es que en lo que va del ataque, Israel ha tirado 75.000 toneladas de explosivos, lo que equivale a 6 bombas nucleares. Digo, para tener un poco de idea también de lo que es la magnitud del daño. La proporción. Que justamente, exacto, de lo que lleva en estos meses. El tiempo, dicen que la guerra, la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Va a pasar mucho tiempo para que podamos tener una perspectiva clara, no solo de lo que pasó con datos y demás, sino de por qué pasó y dónde estuvieron las claves de quién se benefició, quién no. Y yo creo que ahora no hay otro objetivo que parar esto y sentar a las partes a negociar y que deje de morir gente. Sí, y ver qué pasa con Hezbollah, que es un capítulo aparte, ¿no? Y otro bastante complejo, por cierto. Pero te llevo al escenario global de vuelta, Álvaro. Muchas veces has hablado del papel del dólar y su alianza con el petróleo a escala internacional como garantía de la hegemonía de Estados Unidos. Esa alianza se termina. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede deparar esta situación? Y bueno, vieron que hablamos mucho de momentos históricos, ¿no? Es una frase que yo detesto porque parece que cualquier cosa es histórica. Lo que pasa es que, claro, medio siglo de este acuerdo, que fue un acuerdo clave, donde se unió el commodity, la materia prima del petróleo, con la moneda que intentaba, ya era hegemónica, pero intentaba consolidarse, que era el dólar, y que representaba a la potencia hegemónica Estados Unidos. Siempre hay una moneda que representa a la potencia del momento, ¿no? Pasó en el Imperio Romano, pasó luego con los ingleses con la libra. La libra sigue existiendo, incluso es una cosa un poco rara porque incluso aparece, la miramos en los informativos cuando vemos el tipo de cambio, decimos, ¿qué tiene que ver la libra en relación a lo que nos pasa en la vida cotidiana? Pero es muy importante ese tipo de referencia en relación a una hegemonía. El dólar nos acompaña a nuestra generación desde siempre, es decir, pensamos en dólares. Casi lo usamos como una referencia. ¿Cuántos dólares serían? ¿Cuánto valen las cosas? O sea, y sobre todo en las cosas más complejas de comprar, una casa, un auto, es decir, es muy importante entender esto porque es lo que demuestra la potencia de la hegemonía, que no es una cuestión puntual de militar o de comercio, es una cosa que se mete en la cultura de los pueblos. Los autos se venden con el precio en dólares. Sí, es así. Entonces, en ese momento, hace exactamente medio siglo, hubo un acuerdo estratégico porque había una crisis con respecto a la venta del petróleo. En los países del Golfo habían generado una estrategia de bloqueo de la venta a Occidente por, miren qué casualidad, ¿no? También un conflicto en esa región, cuando Estados Unidos decide apoyar a Israel en la guerra de Yom Kippur.
Entonces, la reacción del mundo árabe fue, perfecto, ustedes apoyan no solo Estados Unidos, fue también una parte de Europa, pero básicamente Estados Unidos. Dice, ustedes apoyan a esta parte del conflicto aquí en la región, nosotros les cortamos el suministro de petróleo. Tremendo lío, porque entre otras cosas se multiplicó por 5 el valor de barril. Entonces, los países de Occidente que estaban lejos de la guerra, pero que habían decidido apoyar, empiezan a ver en sus sociedades el impacto por el aumento del costo de los combustibles. La crisis del petróleo. La crisis del petróleo fue... El título, ¿no? ¿Cómo se lauda? Año 74. La crisis fue el 73, en la negociación en el 74. Con un arreglo entre el gran negociador de la época, que era Kissinger, Nixon el presidente, y el rey de Arabia Saudita, y deciden que el petróleo solo se vende a través de dólares. O sea, la única forma de vender petróleo es con dólares. Y ahí aparece una palabra que la tomamos después natural, petrodólares. O sea, es un concepto que se volvió hiperpopular, pero que sintetizaba un acuerdo estratégico que se rompió el 9 de junio pasado. El 9 de junio del 2024 termina una época. Así, por eso digo esto de lo histórico. Y es que Arabia Saudita decide no vender ya más solamente con dólares porque ingresa a los BRICS. Entonces, todo eso que venimos hablando hace mucho tiempo de cómo la geopolítica está generando una transición entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, tiene acá un episodio concreto, que es que el aliado desde hace medio siglo de esa hegemonía vinculada al dólar, al petróleo, a la hegemonía norteamericana, decide cambiarse de bando. Y incluso hay fotos que muestran cómo una reunión de este rey de Arabia Saudita puede estar con el presidente norteamericano y al otro día con Xi Jinping, o sea, de Biden a Xi Jinping diciendo, bueno, ¿y ahora con quién me junto? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la ampliación de los BRICS? Que incluso estuvo Argentina de por medio, Alberto Fernández metiendo a Argentina, Milei sacándola en menos de 2 meses. Bueno, algunos se quedaron. Por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Y cuál es la estrategia? Y miremos esto en el sentido largo. Estamos frente a la desdolarización de la economía mundial. O sea, el proceso va a ser largo, no es para ahora, no es tanto en nuestra región, algún país lo va a intentar, pero en nuestra región hay todavía muchas razones para seguir teniendo al dólar como la referencia, pero los BRICS tienen una estrategia de ir construyendo una capacidad financiera propia, y para eso construyeron un banco. Y hay que entender una cosa, ¿quién es la presidenta de ese banco? Dilma Rousseff. Por lo tanto, el que crea que nosotros no vamos a tener a corto plazo que hacer una opción en la geopolítica actual sobre con quién nos movemos, en muchos sentidos ya la hicimos, por algo hoy China es el principal socio comercial, cada tanto se nos mete Brasil, como en los últimos 2 años, pero de vuelta, ¿no? China, Brasil, nuestro principal socio comercial, y están camino hacia romper esta dependencia del dólar. Bueno, son temas que van a entrar en la agenda uruguaya, seguramente, si no es ahora, en el próximo gobierno, y tiene que ver con estas novedades que pasan sin que mucho nos enteremos, pero bueno, tratamos de traerla a este programa porque esa política internacional, querramos o no, se nos mete en nuestras casas. Álvaro, gracias, y vamos a seguir contigo, y en el próximo bloque también vamos a recibir a Felipe Fernández, el escritor de este libro, Un mundo hecho pelota, para meternos en el mundo del deporte y particularmente del fútbol. Ya venimos. Bien, como todo el mundo seguramente está al tanto, se está jugando la Copa América, la Eurocopa, y el fútbol, como casi todas las cosas, tiene una dimensión internacional donde se expresan muchísimas cuestiones. Lo hemos podido ver en los partidos de la Eurocopa, se mezclan las cuestiones políticas. Para conversar sobre esto, seguimos con Álvaro Padrón y también vamos a recibir a Felipe Fernández, un licenciado en comunicación social que, según dice en su libro, Un mundo hecho pelota, antes de eso quiso estudiar relaciones internacionales, pero no pudo aprobar más que algunas materias y por tanto siguió con el fútbol, pero lo mezcló también con la política internacional para sacarse el gusto. Bienvenido, Felipe, porque bueno, Álvaro ya le dimos la bienvenida que está con nosotros, ¿eh?
Hola, Felipe. Buenas noches a todos. Y no fueron todas perdidas la de licenciatura en Relaciones Internacionales, porque ahí conocí a la que ahora es mi esposa, así que para algo sirvió haber empezado la carrera. Bueno, ahí tenés, ¿viste? Bueno, ¿el fútbol es el único idioma universal? Es la pregunta que nos formulamos. ¿Eso es para mí? Sí, Bueno, es para vos, sí, Felipe. yo creo que es, bien, yo creo que sí, que es uno de los idiomas universales que tenemos en este mundo, porque es un lugar de encuentro donde podemos coincidir con gente que no conocemos de nada o que profesamos diferentes religiones o que ocupamos diferentes rincones de esta tierra. Suele ser el fútbol un lugar donde encontrarnos. ¿Quién no ha viajado y cuando le preguntan de qué lugar es, dice Uruguay, no le entienden porque no saben ni dónde queda, y enseguida remite a Suárez, a Forlán, a ver si por ahí nos entendemos. Yo creo que ha conquistado gran parte de este mundo el fútbol y verdaderamente creo que hay referencias que llegan a lugares donde no llegan otro tipo de referencias culturales. Sí, eso creo que todos hemos experimentado ese tipo de situaciones, ¿no? Donde a veces no se identifica el lugar o se lo identifica a través de un jugador de fútbol, ¿no? Yo recuerdo un africano que vendía cosas en la calle que cuando le dije que era de Uruguay me nombró a los dos equipos grandes y me nombró a Juventud de las Piedras. Y me emocionó cuando me dijo eso. Digo, ¿de dónde sacó algo tan lejano como Juventud de las Piedras? No es el Peñarol todavía. Pero creo que eso, o un niño en la costa del Perú que me dijo Forlán, que era lo único que conocía de Uruguay. Yo creo que esto coincide con lo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Sí, bueno, en términos de anécdotas personales, una vez en un restaurante griego en Viena, el mozo se me declaró hincha de Rampla Juniors. Y también me llamó mucho la atención porque no esperaba que fuera Rampla la primera referencia futbolística de Uruguay, pero hasta esos recovecos que tienen que ver con, incluso en este caso, con inmigración, con olas de inmigrantes que llegaron a Uruguay, hasta ese recovecos llega el fútbol, y particularmente en Uruguay, que ha hecho del fútbol una marca país y que tiene dentro de sus futbolistas de las pocas personas nacidas en Uruguay que son de proyección internacional. Por fuera del fútbol, son muy pocas las personas uruguayas, o casi ninguna, que pueda llegar a tener ese reconocimiento, como decir Forlán o Suárez. Álvaro, ¿vos cómo ves esto que dice Felipe del fútbol como un hilo, ¿no? que nos une y también del lugar de Uruguay, el fútbol uruguayo? Duda. Sí, no tengo duda. Creo que me dijeron que es una frase de él esto del hilo. Y me siento muy identificado con él ahora que menciona su frustración con la política internacional, porque yo soy un frustrado del fútbol, 20 años intenté jugar y acá estoy ahora haciendo análisis internacionales. Eras un recio lateral derecho, por lo que nos contaron. Sí, sí, en Danubio, sí, pero bueno, en la época que los punteros izquierdos te pintaban la cara, entonces lo que había que hacer del lateral derecho era tener mucha voluntad y punto. Pero hay una cosa que también quiero identificarme en esto que está planteando Felipe, que es, yo insisto mucho en conectar la política internacional con lo que nos pasa todos los días, ¿no? Y además, 30 años que me dedico a esto, desde mis orígenes sindicales, intentando demostrar que la política internacional influye en nuestra vida y lo que hagamos con ella también nos puede cambiar la realidad. Y últimamente se ha hecho más fácil porque la pandemia demostró, entre otras cosas, que la salud, que creíamos que era algo doméstico, terminaba siendo influido por un episodio internacional. La sequía, ¿no? De golpe nos quedamos sin agua dulce y resulta que nos dimos cuenta que el cambio climático no era un problema de otros, sino también nuestro. Y el colmo para mí, esa idea de que la seguridad es un problema, fíjense, ¿no? Ministerio del Interior, más para adentro, imposible. Y sin embargo, no lo vamos a poder resolver si no atendemos junto con otros países el problema del crimen organizado internacional, el narcotráfico, por no nombrar el empleo, que está absolutamente supeditado a la lógica de las multinacionales. Pregúntenle a las y los trabajadores de Pedido Ya, frente a una decisión de una empresa que ni siquiera está en Uruguay, no sabes ni cómo ubicarla, terminás teniendo o no trabajo. Y termino con este punto de los 4 que quería mencionar, porque de alguna manera el fútbol se ha vuelto una transnacional. Y eso es algo que quiero conversar con Felipe, ¿no? El carácter de la FIFA, porque uno cree que el fútbol es un deporte, y lo es,
pero se ha construido de alguna manera a través de una institución que es una multinacional. Entonces, este asunto de poder mostrar algo tan propio nuestro, como es el fútbol, y ver que también está condicionado por lo internacional, me parece que nos viene muy bien para seguir explicando esto de darle pelota, ya que usamos el libro, a lo internacional como un asunto relevante. Bueno, tomo esto entonces que decías, Álvaro, de la FIFA para justamente preguntarte, Felipe, ¿qué pasa con el poder de la FIFA, ¿no? Esta transnacional que tiene un poder económico innegable, pero que también ha tenido una importante incidencia en diferentes estados. ¿Cómo han reaccionado los estados? ¿Y qué pensás sobre una frase que dijo Blatter hace muchísimos años, creo que fue en 2008, que él decía, Blatter, que fue presidente de la FIFA, ¿no? Y estuvo después envuelto en sendas polémicas, dijo, en la FIFA somos como las Naciones Unidas, pero con más poder, y cuando tomamos una decisión se implementa directamente, punto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, una de las frases de cuando estudiaba Relaciones Internacionales que más repetían los profesores a manera introductoria era que la FIFA reúne más miembros que la ONU. Y ese es un dato que está ahí, porque para entrar a FIFA hay menos requisitos que para entrar a la ONU. Pero eso demuestra también el alcance que tiene la FIFA y también cómo se ha blindado de Avalanche para acá, diría, se ha blindado de los regímenes internos de cada país, con siempre a mano la amenaza de la destitución o la expulsión de la selección de poder competir, y eso ha permitido siempre a la FIFA que el derecho interno de cada país no toque al fútbol. Y eso, si uno lo pone a pensar en perspectiva, es como mucho que un país en materia futbolística no pueda aplicar las mismas leyes que aplica para otros lados. Un ejemplo básico de esto fue el Mundial de Brasil. Brasil no permitía vender alcohol dentro de los estadios, pero uno de los requisitos por patrocinio de la FIFA es que se venda alcohol durante el Mundial. Y Brasil tuvo que conceder eso, entre otras tantas cosas, pero ese es el poder de la FIFA que llega a todos lados. Igual, conectando con lo que ustedes venían hablando en el bloque anterior, para tener una idea hasta qué punto el fútbol y la geopolítica se cruzan, un datito que puede parecer anecdótico, pero que no lo es, y creo que a Álvaro le puede llegar a gustar. Netanyahu es hincha del Beitar Jerusalén. Y no es un dato menor, porque el Beitar Jerusalén es un equipo de Jerusalén. El movimiento Beitar es un movimiento sionista de extrema derecha, y particularmente el Beitar Jerusalén es un equipo que se congratula de nunca haber contratado un árabe en su equipo, un jugador árabe, y que incluso cuando tuvo un par de jugadores musulmanes, no árabes, chechenos, musulmanes, los propios hinchas le terminaron prendiendo fuego la sede al Beitar Jerusalén en protesta. Todo esto lo pueden ver en un documental que se llama Forever Pure. Pero bueno, ahí ven los lazos geopolíticos que puede tener el fútbol y la vida de los diferentes países. Álvaro, ¿cómo ves vos esto teniendo en cuenta, porque tomando esto que decía Felipe, ¿no? de la amenaza de expulsión que puede implicar un enorme descontento a la interna de un país? Porque es tipo, ¿por qué no se tomaron determinadas medidas para que mi, por ejemplo, selección o mi equipo esté? Es tremendo, ¿no? El ejemplo es buenísimo. Lo de Brasil es un caso para estudiar, porque pasó en el medio de dos eventos gigantes, ¿no? Las Olimpiadas y el fútbol. Y ahí empieza incluso todo el proceso que luego significó el juicio político, o sea, empieza un descontento popular, empieza una lógica de cuestionamiento al papel del Estado, a los gastos, y al mismo tiempo eso va cocinando algo que recién Felipe decía, en el caso de Israel, que ya me copé con eso, no lo sabía, y es impresionante, y ahí vemos una conexión clave que es fútbol y política. Claro. Entonces, en Brasil fue así y lo terminó capitalizando todo lo que luego se transformó en la plataforma que dio el golpe parlamentario. Y esto tiene que ver con que ese poder transnacional tiene intereses, y esos intereses terminan aliándose con intereses nacionales. Y el fútbol termina siendo un vehículo. Yo no quiero poner en el banquillo de los acusados al fútbol. Pertenezco a una generación que se formó políticamente con una frase que decía: el fútbol es el opio de los pueblos. Estoy totalmente en contra de eso, que yo mismo repetía. El fútbol es un deporte maravilloso, casi diría que es un arte, y yo lo disfruto muchísimo. El problema es que, como cualquier otra disciplina, puede ser utilizada de manera
muy diversas. Y en ese sentido ya estamos teniendo una experiencia en donde como una expresión popular puede terminar siendo un elemento muy poderoso para revertir incluso situaciones de democracia y demás. Entonces, me interesa entrar un poquito, porque Felipe en su libro también trabaja esto de la conexión con la política y cómo el discurso de la FIFA es: nosotros no nos metemos en política, que si hay algo que es mentira, cuando uno escucha eso, crean que es mentira, porque los que anuncian esas cosas es porque hacen todo lo contrario. Incluso esto que él mencionaba sobre el caso de Brasil, sobre la venta de cerveza, también ha pasado que por razones internas que tengan que ver con cuestiones jurídicas, legales, denuncias, se han destituido a conducciones de las organizaciones nacionales, o como le llamamos en Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol. La FIFA termina expulsando a un país. O sea, como diciendo, ustedes no pueden tocar a los nuestros. O sea, están por encima del derecho del país cuando está haciendo digamos, un juicio o un proceso judicial sobre un caso. Puede llegar a condicionar a ese país y a su poder judicial diciendo: si ustedes actúan frente a esas personas, terminan siendo expulsados o bloqueados como país para participar. Y eso genera un efecto en la población de ese país. Es decir, tenemos que entender que hay un poder muy fuerte que incluso condiciona el Estado de Derecho. Entonces, eso no pasa con casi... Las transnacionales, que tienen un poder enorme desde el punto de vista económico, no lograron ese paso de tener hasta un efecto normativo dentro de los países. Entonces, claro, el fútbol termina tapando un poco eso, ¿no? La idea de que nos importa el deporte como tal. Uno al final se pregunta dónde quedó el fútbol cuando esos poderes terminan siendo los hegemónicos. Uno de los recuerdos seguramente más polémicos es el del Mundial de Argentina 78, aquella frase: los argentinos somos derechos humanos, que repetía el Gordo Muñoz en sus relatos de fútbol, mientras estaba matando gente en la Armada, es decir... Y el Mundialito en Uruguay. Y el Mundialito en Uruguay, también matizado por la política y de la geopolítica también, porque Ramón Barreto, insigne árbitro uruguayo, le tocó arbitrar el primer partido entre Alemania Oriental y Alemania Occidental en un Mundial. Quiere decir que también el Uruguay ha sido protagonista y en aquel momento aquello se vio como algo... El árbitro del muro de Berlín. El árbitro del muro de Berlín. Pero me quiero detener en lo que pasó previo a esta Eurocopa, porque Kylian Mbappé, un gran jugador francés, se refirió a lo que estaba pasando en la interna política de su país, con elecciones a la vista, con una situación donde la ultraderecha parece avanzar prácticamente sin encontrar obstrucción. Esto decía Kylian Mbappé a propósito de la realidad política de su país previo a la Eurocopa. Et là, la Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui? Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. En el libro de Felipe Fernández, Un mundo hecho pelota, dice: el fútbol es la confluencia de temas como cualquier expresión cultural, para desgracia de aquellos que claman no mezclen el fútbol con la política, como si el asunto no viniera mezclado de fábrica. El fútbol
es sin duda una cuestión global, común, como decíamos, pero es un lugar también de expresión de nacionalismos. Lo estamos viendo en la Eurocopa actual. Hay banderas, himnos, se vive como una batalla, como el preparativo a una batalla. ¿Cómo convive, Felipe, esto frente al avance de la ultraderecha y cuánto pueden influir las palabras de un jugador de fútbol, como en el caso de Mbappé, en la sociedad? Bueno, es emblemático el caso de la selección francesa porque es otra vez una selección francesa contra un Le Pen. Breve raconto de cómo se fueron dando los hechos estos últimos de esta semana. Primero aparecieron Dembélé y Thuram en conferencia de prensa luego de las elecciones europeas, Thuram particularmente mostrando preocupación por los resultados y diciendo que había que ir a votar. Recordemos, luego de las elecciones europeas, Macron toma la decisión de adelantar las elecciones francesas por los malos resultados de esas mismas elecciones. Thuram, hijo de Lilian Thuram, histórico, campeón del mundo, lateral derecho, que en su momento, estamos hablando de la selección del 98, también decía cosas como el deporte es política, el padre del actual Thuram, y que en ese momento esa selección multicultural, esa selección que fue conocida en Francia como negra, blanca y árabe, donde brillaba Zinedine Zidane, entre otros, se cruzó con Jean-Marie Le Pen, que además los acusaba de no cantar el himno, de no cantar la marsellesa, en una selección que, por ejemplo, tenía a Christian Carembé, canaco. Nueva Caledonia estuvo con problemas hace muy poquito también. Carembé, canaco él, y orgullosamente de Nueva Caledonia no cantaba el himno, entre otras cosas en protesta de los años de colonialismo francés en Nueva Caledonia. Pero esa selección francesa era un espejismo en realidad de lo que ocurría en la sociedad, porque a partir de esos años, un poquito después, la extrema derecha en Francia empieza a crecer, logra Jean-Marie Le Pen meterse una segunda vuelta, y ese ha sido el piso de esta extrema derecha, que ahora la lidera la hija de Jean-Marie Le Pen, que vuelve a trancar con un jugador francés, en este caso Mbappé, al cual le preguntan, porque la Asociación Francesa de Fútbol, luego de que Thuram y Dembélé dijeran lo que dijeran, sacó un comunicado diciendo: no afectemos la neutralidad de la asociación, no utilicen con fines políticos a la selección francesa. Y a Mbappé le preguntaron por el comunicado y Mbappé lo que dijo fue: yo estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros Thuram y Dembélé. Y hoy mismo le preguntaron a Tchouaméni, que es el volante, que es jugador de Real Madrid, y Tchouaméni volvió a decir: yo también estoy de acuerdo con Thuram y con Dembélé y con lo que dijo Mbappé, que no están buenos los extremos y que hay que ir a votar y que esta no es la Francia que queremos. Y salieron a trancarlo, entre otros, Bardella, candidato a primer ministro francés, con un argumento bastante peculiar que, enrostrándole a estos jugadores, en particular a Mbappé, que son millonarios que le dicen cómo actuar al pueblo. Lo que me parece curioso es que lo diga gente como Bardella o como Le Pen, que también son millonarios, pero dentro de la política, diciéndole o tratándole de igual al pueblo. Entonces, es así de hipócrita esa relación de la extrema derecha con algunos ricos que se atreven a cuestionar cómo funciona la sociedad. Y por último, una referencia a Valdano, que cataloga, que él dice que los jugadores quizás no sean las personas más ilustradas del planeta, pero sí suelen ser de los más astutos. Y Valdano cataloga la astucia como la inteligencia de los pobres. Y me gustó mucho esa definición de Valdano, y en eso como respuesta habitual a que los jugadores no deben meterse en los temas de la política, como si ellos fueran extraterrestres y no habitaran la misma sociedad que habitan todos. Maradona rompió con ese paradigma también, ¿no? Sabés que ahora que Felipe traía a Valdano, yo lo asocio a Maradona, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor versión del fútbol. Porque el fútbol es todo lo que es, eso que nos deslumbra, que por lo menos a mí me genera casi adicción, pero es sociedad, es esa conexión con el pueblo, y Maradona representó siempre eso con todas las polémicas, ¿no?, que significaba. Pero esa idea de hacerlos silenciar cuando están opinando contra el poder es una reacción típica, que no pasa solo en el fútbol, ¿no? Pasa en muchísimos ámbitos Maradona de la vida. fue una guerra por eso directamente. Sí, sí, sí. Y voy a traer otro personaje de América Latina. Yo creo que es extraordinario lo que están haciendo los jugadores franceses, ¿eh? Porque también es verdad que en la etapa actual hay una concentración de riqueza impresionante, que en otras épocas no era así con relación a los jugadores, ¿no? Había
una incapacidad de que esa riqueza se concentrara en la parte más importante del fútbol, que son los trabajadores del fútbol, esencialmente los jugadores. Ahora hay una imagen que genera y una realidad que genera que muchos jugadores son efectivamente millonarios y sin embargo eso no los exime de poder intervenir en la política como acaban de ser, y yo creo que hay que festejarlo. Pero voy a traer a uno que fue increíble, Sócrates. Sócrates, te iba a decir. De un Brasil muy particular, dictadura, o sea, un momento muy complejo en lo que se llamó la democracia corintiana, que era un periodo del Corinthians en donde funcionaban realmente como una asociación al interior del club y fueron perseguidos. En fin, yo creo que es una forma de jugar un deporte, pero también de ser ciudadanos. Y me parece que ahí aparece una cuestión clave, que son referentes. Y yo creo que Mbappé lo más valiente que hace es eso, estar diciendo que él sabe que lo que está diciendo impacta en un montón de gente que lo admira y utiliza entonces ese poder simbólico para convocar a algo que me parece absolutamente natural en términos democráticos, que es que la gente use el voto como una herramienta. Entonces, yo creo que Europa, por lo que me dicen, Felipe no está lejos de Uruguay, pero no está en Europa. Yo creo que Europa está cocinándose en un fuego complejo, ¿no? Y el asunto del fútbol, en aquello de pan y circo, ¿no? Puede ser, de alguna manera, un clima poco favorable para razonar. Si uno observa la Eurocopa, sé que en el bloque siguiente se va a meter un poco más Felipe en la Eurocopa y en la Copa América, me parece que hay una diferencia enorme en el clima que se está viviendo en los dos espacios y me parece que en Europa la necesidad de volver a recuperar la idea del nacionalismo, de patear el tablero, de estar enojados, indignados, todos esos términos que ha recorrido desde el 2008 a la sociedad europea, puede encontrar en el fútbol una canalización negativa. Por eso, más importante aún, esto que acabamos de escuchar de los jugadores franceses, porque si uno observa los partidos, aparece muchísimas banderas, muchísimo fanatismo, muchísimo nacionalismo, una idea, me gustó la palabra que usaste, Jano, de batalla, ¿no? Es como que está la idea de que estamos unos contra otros. Y parece contradictorio, porque si uno mira a los equipos, si hay algo que ve, es el cruce, ¿no? O sea, esto de que la Europa que no deja entrar a la migración africana y sin embargo los equipos a esta altura tienen un cruce gigantesco, ¿no? Entonces, hay mucha cosa en discusión. Me preocupa mucho esto porque además la ultraderecha sabe usar los eventos masivos como un caldo de cultivo para manifestaciones, digamos, radicales. Y creo que en América tendremos que haber aprendido de eso. Vuelvo a los referentes como los que nombramos y ojalá nuestra selección, que acaba de hacer cosas interesantes, el fútbol uruguayo, sobre todo con causas como la de los desaparecidos. Bueno, ahí todos los años se da el mismo debate, ¿no? Y uno piensa, bueno, Villa Española o Peñarol, cada vez que hay un equipo que manifiesta solidaridad, por ejemplo, con familiares, se arma todo un debate nuevamente. Sí, pero dos platos de sopa, ¿eh? Hay que seguir apostando a eso porque querer sacar al fútbol de las causas populares es insólito. Entonces, y repito... Hay a quienes les molesta y les molesta mucho. Mucho, claro, porque disputás el campo mediático y simbólico. Y por lo tanto, de alguna manera, generás un efecto muy importante en la opinión pública. Por eso digo, así como en nuestros casos se está dando en un sentido positivo, yo creo que en Europa hay que tener mucho cuidado porque ya se ha vivido cosas así. Recuerden las Olimpiadas, bueno, Hitler usó las Olimpiadas para eso, claro, ¿no? Hay que ver quiénes hablan y quiénes callan, que eso también dice. Bueno, pero en el próximo bloque con Felipe nos vamos a meter en la Eurocopa y en la Copa América, pero antes de cerrar este bloque, que ya después vamos a despedir a Álvaro, Felipe, contanos un poco cómo se puede leer lo que es el aterrizaje de la Copa América en Estados Unidos, ¿no? Un país que quizás vinculamos más, yo qué sé, con el fútbol americano, con el béisbol, con otros deportes, pero no con el fútbol así como nosotros lo conocemos. Pues sabes que estos días me he estado preguntando qué es lo que está buscando Conmebol en Estados Unidos, porque recordemos que la Copa América Centenario se jugó en 2016, si no me falla la memoria, o sea que es la segunda Copa América que se hace en muy poco tiempo.
para recordar un dato, esta Copa América originalmente se iba a jugar en Ecuador, pero Ecuador tuvo un 2022 bastante convulso, el primer año de Lasso en el poder, con protestas que duraron 18 días, entre otras cosas, un intento de juicio político a Lasso, y Ecuador se baja de la candidatura, y siempre el comodín es Estados Unidos. Yo creo que la Conmebol encuentra en Estados Unidos la comodidad de que funcionan estos eventos sin mayores esfuerzos. Estados Unidos lo puede hacer. Y lo que nos está sucediendo en este momento con Estados Unidos es, creo que estamos constatando como latinoamericanos, que Estados Unidos en realidad son muchos países dentro de uno. O, reformulando, son muy pocos los temas que puedan interesarle al conjunto de estadounidenses. Y la Copa América es un ejemplo de eso. La Copa América está siendo prácticamente ignorada por los estadounidenses que no consumen fútbol y no tienen idea de lo que está pasando. Leí una crónica de los argentinos en Atlanta, de un periodista que se tomaba un taxi al salir del aeropuerto y el taxista le decía: no sé qué está pasando, sos el cuarto argentino que vengo a buscar en pocos días, no sé por qué hay tantos argentinos en la ciudad, y resultaba que el partido inaugural era en Atlanta. Así de despistado está el estadounidense tipo con la Copa América. También hay que decir una cosa, la MLS no para de crecer. El año que viene se suma San Diego y van a ser 30 equipos en la MLS. No para de crecer, no para de generar más dinero, pero está concebida como negocio. Y eso tiene algunos problemas para el desarrollo del fútbol, no para el desarrollo del entretenimiento, que a eso le está yendo muy bien. Apple compró los derechos de la televisación de la MLS y Apple no va a invertir en algo que no tenga interés. Pero una cosa es la MLS y otra cosa es la Federación Estadounidense de Fútbol. Incluso tan disociadas están que la MLS se sigue jugando. O sea, están jugando la Copa América en Estados Unidos y el próximo partido de Argentina se va a jugar en Miami y el Inter de Miami va a estar jugando a la misma hora que juega Argentina de visitante. O sea que no ha parado la MLS. Tampoco le parece interesarle demasiado esto de la Copa América. El negocio va por otro lado. Tanto así que Infantino en algún momento le dijo que debían abandonar esa idea de pagar para jugar, porque la MLS se organiza como todas las federaciones deportivas de Estados Unidos, que son cerradas por franquicias, como la NBA, como el fútbol americano, como la NHL. No hay ascensos y descensos. Hay franquicias, no importa lo bien o mal que te vaya, no vas a descender. Y así cerrado también funciona la MLS, que, insisto, ha venido creciendo desde aquel Estados Unidos del 94 que organiza un mundial y la FIFA le pide a cambio que desarrolle el fútbol. Recordemos que Estados Unidos al principio trata de inventar cosas, el reloj corría de 90-0, los partidos no podían terminar en empate, entonces había shot goal, o sea, como todo deporte de un imperio, querían sus propias reglas, no la regla del resto del mundo. Finalmente, obviamente, no prosperó ese tipo de fútbol estadounidense, y sí esta MLS, que insisto, no para de crecer, sabe que tiene un público potencial en el resto del mundo, quizás dentro de Estados Unidos el público crezca a medida que vaya creciendo la población latina, pero que va a ser muy difícil porque hay otras cuestiones culturales como la concepción del fútbol como un deporte femenino. La mayoría de las mujeres, la mayoría de las niñas en Estados Unidos tienen al fútbol como una de sus primeras opciones para jugar al fútbol. Han ganado varios mundiales, Felipe. Han ganado varios mundiales. No, es exitosísimo. Mundiales, Juegos Olímpicos. Y bueno, tanto así, le han plantado cara. Si siguen un poco el fútbol, recordarán a Megan Rapinoe, jugadoraza de Estados Unidos, que se pintaba el pelo de diferentes colores, diciéndole a Donald Trump que está todo bien, saldremos campeón del mundo, pero yo no voy a la Casa Blanca a recibir un saludo de parte tuya. Y bueno, Donald Trump, con algunas de sus respuestas típicas también, la mandó un poco a volar, pero le ha plantado cara. Pero bueno, esa cultura del fútbol como una de las primeras opciones del deporte femenino y no de los niños, también le pone un techo al crecimiento del deporte en el país. Bien, y sumando un poco a esto que decía Felipe, porque justamente mencionaba la población latina y mencionaba Trump, Estados Unidos está ahí de las elecciones. Sí, a meses, ¿no? Y yo creo que todo va a operar en lo que decía Felipe, una sociedad muy diversa, que por lo tanto no hay un solo país ahí, sino que hay muchos, y yo creo que
esta lógica de que el fútbol ocupa a una parte de la población tiene sentido, sobre todo si se lo ve, como él dice, como un negocio. Y yo creo que al final esta es la discusión de fondo, ¿no? Cómo rescatamos al fútbol de esa centralidad de ser solo un negocio. Y me parece que en ese sentido es que hay que dar una batalla. Yo casi diría que el fútbol tendría que ser declarado un bien social, porque es algo demasiado importante para estar solo determinado por la plata. Y ahí me vuelvo a la referencia a Maradona, ¿no? La pelota no se mancha. Yo creo que deberían ser de esas cosas que tendrían que considerarse protegidas por las políticas públicas, porque hay mucho más que el deporte detrás de eso, y para un país como el nuestro creo que no tenemos que explicarlo demasiado, pero bueno, el que sabe es Felipe, así que sigan con él, yo me callo, escucho y disfruto, porque todo lo que nos diga, y además coincido tanto, miren qué síntesis que él hizo en el título del libro para lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? El mundo hecho pelota. Él lo refería al fútbol, pero yo diría que en términos de lo que dice el secretario general de Naciones Unidas, que estamos en una época de caos. Es un gran titular. Dicho en criollo, dicho acá en el Río de la Plata, es una muy buena síntesis para esa definición del planeta. Muy bien, Álvaro Padrón, te despedimos a ti, muchísimas gracias. Abrazo. Y quédense porque en el próximo bloque seguimos conversando con Felipe Fernández, nos metemos de lleno en la Copa América y también en la Eurocopa. Ya venimos. En este último tramo de Sin Fronteras seguimos hablando con Felipe Fernández. Le decíamos, nos vamos a meter en la Eurocopa y la Copa América, pero arrancamos por la Eurocopa porque Rusia no va a estar jugando, ya no está jugando. Y en base a eso, Palestina pidió también que Israel no jugara. Felipe, contanos un poco por qué es que Rusia no está jugando y por qué fue este pedido de Palestina para que Israel no estuviera tampoco en los partidos. Bueno, la UEFA y FIFA tomaron la consideración de expulsar a Rusia o no permitirle competir en realidad a raíz de la invasión a Ucrania. Hubo un pequeño paso previo que UEFA, que es la Organización de Fútbol Europeo, tiene algunos cruces vetados. Hay países que no se pueden cruzar. Y a partir de la caída de Yanukovych y la invasión de Crimea, ya no se podía cruzar Ucrania con Rusia, ni siquiera a nivel de selecciones, ni los equipos ucranianos con los rusos. Pero luego de la invasión a Ucrania, deciden expulsar a Rusia, medida que en parte se cambia en octubre pasado, permitiéndole a la sub-17, con el argumento de que los niños no son responsables de lo que hacen los adultos, más o menos así dijo la FIFA, las selecciones sub-17 de Rusia pueden competir tanto en UEFA como en FIFA. Pero a raíz de esta expulsión o de esta suspensión, por ahora por tiempo indefinido, Palestina también le pidió a la FIFA que, siguiendo esa idea de que a Rusia, de que a un país lo expulsen o lo prohíban por haber invadido a otro, consideran que Israel ha invadido Palestina y debería también suspenderlo. ¿Qué acusa? Bueno, ahí dejamos de escuchar a Felipe. Sí, Felipe, vamos a ¿tú ver. nos escuchás a nosotros? A ver si podemos. Ahora volvimos. Ahora Muy volvimos, bien, muy bien. muy bien. Te escuchamos, Te Felipe. decía que Palestina acusa a Israel ante la FIFA de la muerte, entre otros, de 182 deportistas en esta escalada de violencia desde el 7 de octubre en adelante, la destrucción de infraestructura deportiva, la utilización de estadios como campos de concentración y además algo histórico, que son dos cosas. Una es la prohibición libre de movimientos. Los equipos de Gaza que quieran ir a Cisjordania o viceversa suelen ver mermados sus equipos porque no todos los jugadores los habilitan a pasar. Y por el otro, reiterar un pedido que Palestina ha hecho muchas veces a FIFA, y es que hay equipos de Israel, de asentamientos irregulares israelíes que compiten en las divisiones de Israel. Y al ser considerado territorio palestino, no deberían poder competir en Israel porque esos son territorios palestinos. Eso es todo lo que le reclamó la Palestina a FIFA, y Infantino le dijo, bueno, en el próximo congreso, que va a ser en julio, lo debatiremos, pero, spoiler alert, la última vez que Palestina planteó esto, Infantino dijo, no nos podemos meter en un lío que tiene más de 10.000 años, el fútbol es solo fútbol y no podemos
arreglar las situaciones de conflicto mundial. Sí, de hecho Israel no juega eliminatorias dentro de su zona geográfica, ¿no? La juega en Europa, recordemos. Pero hay otro capítulo que lo escriben los países balcánicos, Felipe, que no es la primera vez. Recordemos que en el Mundial jugadores suizos de origen albano-kosovar celebraron goles haciendo gestos, reivindicando gestos nacionalistas contra los serbios, precisamente contra ellos jugaron. Ahora Serbia incluso ha vuelto a plantear esto a raíz de cánticos ofensivos que hubo en un partido donde no jugó, donde jugaron Albania y Croacia, pero que ambos, bueno, manejan resquemores con los serbios por cuestiones vinculadas a la guerra y a la historia. Lo concreto es justamente cómo se están expresando esos conflictos regionales en la Eurocopa, particularmente con el tema de los Balcanes. A Paul Oster se le atribuye una frase que es el fútbol le ha permitido a Europa odiarse sin tener que matarse. Y eso se está viendo en esta Euro por parte de las selecciones balcánicas. Hay un cruce de acusaciones, de multas cruzadas. La UEFA ha multado a Serbia, ha multado a Albania. Equipos que no están en esta Euro, como Macedonia del Norte o Kosovo, también han hecho su denuncia o han recibido alguna advertencia. Han expulsado a un periodista kosovar que hizo la misma águila bicéfola de Xhaka y Shaqiri de los suizos contra los serbios, la hizo este reportero y lo expulsaron de la Euro. Macedonia del Norte se quejó porque un jugador albanés, luego de uno de los partidos, hizo cánticos contra Serbia y contra Macedonia del Norte. Recordemos, hay una gran población albana en Macedonia del Norte. Es un jugador que además juega en un equipo ruso, los rusos siempre del lado de los intereses serbios, de los intereses eslavos en los Balcanes. Ya le avisó que va a tener una sanción en el club. La UEFA lo sancionó con 2 partidos a este jugador albanés por haber hecho estos cánticos. La guerra de los Balcanes se entiende con fútbol. Más si nos ponemos a pensar que simbólicamente la guerra de los Balcanes empieza con hay un partido en mayo del 90, la guerra empieza en el 91, en marzo, sí, donde juega la Estrella Roja contra el Partizan de Belgrado. Y hay una patada de un jugador croata a la policía yugoslava, que era Serbia, que termina desencadenando, fue una imagen tan fuerte en la sociedad que además se complementa con la historia de Divac y Petrovic en el Mundial de Argentina de agosto del 90, que un hincha croata manda la bandera croata a la cancha y Divac se la saca de arriba, eso enemista a Petrovic y a Divac. Cuestión, el caldo ese de Curtivo se vio reflejado y esas heridas que no cierran, esas fronteras que todavía no están ni por asomo firmes en los Balcanes, se están viendo en esta Euro y esos conflictos sin resolver, que son étnicos, que son religiosos, que tienen muy recientemente, la guerra de los Balcanes, estamos hablando en la década del 90, que tiene además toda esa diáspora, toda esa gente que expulsó los Balcanes jugando en otras selecciones, como puede ser la de Suiza, o con el reciente reconocimiento de Kosovo, casi muy poquito, que está jugando eliminatorias, se ve reflejado en el fútbol y el fútbol es una muestra más de lo que se cuece a nivel social. Vayamos, Felipe, ahora sí a la Copa América, porque hubo un hecho que generó muchísimo revuelo y que tuvo que ver con la presencia de pastores evangelistas en la inauguración. De hecho, hubo un pastor paraguayo que bendijo la Copa. ¿Qué fue lo que pasó y cómo es que se terminó mezclando la religión en todo esto? Sorprendió a todos. Emilio Agüero Sgay, un pastor de la iglesia Más que Vencedores, que ahí lo estamos viendo, es el que tiene el micrófono en estos momentos, que predicó en español. Emilio Agüero es sobrino de un diputado que responde a Horacio Cartes, que además fue el pastor de la boda del hijo de Horacio Cartes, ex presidente paraguayo. A su iglesia asiste Alejandro Domínguez, actual presidente de la Conmebol, pero también este pastor tiene vínculo con Domínguez Dib, el padre de Alejandro Domínguez, histórico político y dirigente deportivo paraguayo. Entonces, no queda otra que pensar que Alejandro Domínguez llevó a su pastor personal de confianza a bendecir la Copa América, pero para mí las casualidades no hacen goles. Por un lado, hay muchos dentro de Paraguay que señalan a Alejandro Domínguez, al actual presidente de la Conmebol, como un futuro candidato a presidente del ala de Horacio Cartes, tal cual es el actual presidente Santiago Peña. Y por otro lado, esta es una iglesia que creció muchísimo en Paraguay, que también tiene una iglesia en Argentina, y que llega a Estados Unidos en un momento donde, según el think tank Pew Research Center,
no paran de bajar los números de feligreses en Estados Unidos. Son ahora el 63% que se identifica con una de las religiones, cuanto hace 10 años eran el 78%, es una caída muy grande, y dentro de la religión los que más pierden son los protestantes. Entonces a mí no me parece casual que por un lado quiera llevar a su pastor de confianza como un mensaje para dentro de Paraguay y por otro poner ahí una semillita de esto es una posible iglesia que pueda motivar a los estadounidenses protestantes que por ahora siguen disminuyendo. Podríamos hablar de muchas cosas más, Felipe, no hablamos de la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, de todas las cosas que genera el fútbol, pero bueno, va a ser para otra oportunidad y seguramente quien quiera profundizar a través de tu libro lo va a poder seguir haciendo. Felipe Fernández, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande y muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, y queda hecha la invitación para ustedes si les interesó todo lo que decía Felipe, si les interesa la geopolítica, si les interesa la política internacional, si les interesa la historia, pueden encontrar el libro de Felipe en librerías y también está el ebook en la página de Penguin Random House, así que bueno, pueden ir a buscarlo virtual, presencial, como quieran. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos como siempre. Adiós. Chao.